de Quilico Drones. En esta ocasión, un blog especial. La presentación de un nuevo producto que llega a sumar dentro de la flota de Quilico Drones. Miren ustedes, debajo de esto está el nuevo, fresco DJI Mavic Air en su versión Fly More Combo, que es realmente la caja que contiene más accesorios de lo que normalmente viene o suelen venir en las cajas que DJI hasta acá trae. El asunto es que DJI promete, y muchos de los usuarios y fanáticos de DJI que ya han revisado este producto prometen que es una innovación o un salto dentro de la producción de DJI de los últimos 5 o 6 años, un salto verdaderamente importante. Lo que este drone trae consigo no solamente es la tecnología en menor tamaño, son una múltiple gama de opciones y de funciones que le permiten al piloto de drones realizar tomas nuevas, diferentes. Las iremos revisando poco a poco en este unboxing, en esta apertura de la caja inicial de la adquisición de Quilico Drones. Pues estoy realmente emocionado como un niño. No puedo esperar más para ver esto. Vamos a ver. Bien, vamos a ver qué contiene este nuevo drone de DJI. Voy a empezar la apertura de la caja del nuevo DJI Mavic Air, adquisición de Quilico Drones, para ver qué es lo que contiene. A primera vista observo los manuales, la garantía, idiomas, el manual de usuario rápido, cómo usar la batería, los protectores de hélices, cargador de batería, etc. Está todo en el detalle de manual. Igual todos pueden entrar a la página de dji.com y observar detalles adicionales y tutoriales de componentes y accesorios de este drone, que es lo que tenemos aquí. DJI se ha preocupado mucho en la estética en esta ocasión, y claro, voy a poner esto de lado un momento. Un bonito bolso con una textura, parece impermeable, parece por lo menos resistente al agua, que tiene en el interior un bolsillito. Acá tiene uno con cierre para guardar, me imagino, accesorios extras, baterías, hélices, yo no sé, lo que el piloto necesite llevar a su vuelo. Y en la parte de acá, en la parte de arriba del bolso, ¿qué tenemos aquí? El primer vistazo, bueno, está un cable, me imagino que es el adaptador de corriente. Tenemos por aquí el charging hub o la plataforma de carga. Fíjense ustedes, si yo despliego, me permite colocar en cada slot hasta 4 baterías. Esto ya viene en el Fly More Combo, realmente es sumamente útil. Fíjense ustedes, y esto en la parte de la base está el adaptador o el socket para conectar la parte original del cargador. Viene por supuesto el transformador para el cargador de corriente. De un lado el terminal con el cable que va a corriente, del otro lado va el socket que se adapta bien sea directamente a la batería o a la plataforma de carga adicional que tenemos acá. Pues viene con un espacio incluso para guardar la batería. Miren ustedes, calzó bien, ahí se coloca el cable y esto pues ya directamente va a la corriente. Continuando con la revisión del bolso, tenemos aquí atrás los protectores de las hélices. Estos protectores son para quienes están iniciándose en el mundo de los drones. El Fly More Combo o el combo completo dice que viene con 3 baterías adicionales. Bueno, aquí está una, que está sin carga, 2 también sin carga. Vamos a ponerlas en un momento más de cargar. Pequeña cinta que voy a guardar, por supuesto. Me gusta guardar siempre estas partes para conservarlas. Vamos aquí por un momento.
tenemos en el interior. ¿Cómo se despliega esto? Parece que es de aquí los brazos, ¿sí? El brazo 1. Aquí se despliega el brazo 2. Y claro, una innovación de este en relación a las versiones anteriores de Mavic, porque el control es muy similar. La diferencia es que no viene con la pantalla LED de indicación de batería, este viene sin eso, pero han innovado y esto es una maravilla de DJI. Los sticks, las barras del joystick vienen ahora extraíbles y con un pequeño espacio para guardar. Sin embargo, muchos usuarios ya han reportado que estas piezas se pueden perder con facilidad, por tanto sugieren a veces mantenerlas siempre conectadas al control para evitar que así se puedan perder. Una, ya viene la otra. Y es claro, muy cómodo de volar. Viene aquí un cable para el cable de Lightning, ¿no? Ese es para dispositivos Mac, que se conecta acá. Y los controles, pues con los botones de grabación y de fotografía, el movimiento de gimbal, aquí hay un botón adicional. Y lo que no tiene en relación a los Phantom, recuerden quienes ya han usado Phantom, es tener los botones C1 y C2 para las funciones. A mí me gustaba mucho en el Phantom 4 el botón C1 para bajar el gimbal o subirlo rápidamente. Eso no tiene, pero sé que viene una de las funciones del control, la opción de poder configurar esta aplicación, esta utilidad en nuestro control de Mavic. Bien. Wow, miren ustedes, miren esta cosa tan pequeñita, una textura rígida. Atrás viene un bolsillito para guardar, no sé, hélices o cualquier producto adicional que se necesite. Me parece que esto es lo que todos esperábamos ver. ¡Tada! Y aquí está el muy nuevo e increíble Mavic Air de DJI. El color que yo he seleccionado es el negro Onyx. Me gustó mucho, viene en versiones blanca y rojo, pero me ha gustado el negro y este color lo he seleccionado. Pues vamos a ver, viene aquí también con instrucciones. Dice unfold the rear arms downwards. El paso 1 dice que debemos extraer o desplegar los brazos posteriores hacia abajo, es decir, el movimiento que hay que hacer es este, ¿no? Hasta llegar a una posición. Igual del otro lado, pues miren ustedes, vamos a moverlo. Ese es el paso número 1. Hecho esto, el paso número 2, extraer o retraer los brazos delanteros hacia adelante, dice, o sea, como que así es el paso 2. Y aquí está, miren ustedes, es un juguete, es una miniatura en relación a los otros drones, con unas hélices muy pequeñitas, tendrán unos 10 centímetros de diámetro, nada más, unos motores miniatura en relación a los que nos estamos acostumbrados a tener los Phantom. Fantástico, aquí viene todo. Sí, la tercera batería viene aquí montada. Recuerden que antes de despegar y para el aterrizaje debe estar siempre desplegadas estas patas delanteras, que son como un tren de aterrizaje y a la vez son las antenas para la transmisión de señal entre el control remoto y el dron cuando se está volando. Entonces estas obviamente le dan un poco de altura del suelo y pues le sirven para amplificar la señal entre el control y el dron en vuelo. Viene en la parte inferior, podemos observar dos sensores. Eso es otra característica que trae ya este dron, el número de sensores. Tiene dos en la parte frontal, ¿no? Y tiene dos en la parte trasera, lo cual le convierte en un aparato que puede leer a 360 grados de su entorno, lo cual ayuda mucho a volar en entornos cerrados, dentro de bosques, dentro de habitaciones, infraestructuras en general. Piensen ustedes,
unas tomas increíbles dentro de un bosque, con la opción de follow me, con la opción de seguirle al piloto. Este aparatito tiene la capacidad ultra inteligente de reconocer esos espacios y hacerse un diagrama 3D en su cerebro interior, construir el escenario y poder esquivar con facilidad esos obstáculos. Pueden mirar sobre esto algunos videos tutoriales en YouTube también. Para la extracción de la batería, pues se tira de estas dos palancas y la tenemos libre. Entonces tenemos las 3 baterías que vienen en este combo, que es fabuloso. Realmente lo que un piloto de dron quiere en campo es volar y volar y volar. Y cuando muchas veces se nos acaban las baterías y estamos lejos de la ciudad, cosa que me ha sucedido antes, estar en medio del Cajas, por ejemplo, a 3 o 4 horas de la vía y mucho más tiempo de la ciudad, y no tener más baterías, eso realmente es una pesadilla para todo piloto de drones. Entonces, tener un buen número de baterías en campo nos saca de estas situaciones incómodas. Recordemos que el tiempo de vuelo que promete DJI con estas baterías es de 20 minutos o 21 minutos, que no son reales. Baja altura, la densidad del aire es por supuesto mayor. Las propelas, las hélices necesitan un menor esfuerzo para sustentar el aparato en el aire. Cuanto más subimos, cuanta mayor altura adquirimos, la densidad del aire disminuye, por lo cual las hélices necesitan tener un mayor esfuerzo para succionar la cantidad de aire necesario y mantener la sustentación del aparato en vuelo. Por tanto, si logro conseguir entre 12 y 15 minutos reales de vuelo con una batería de estas en campo, yo estaré contento. No creo que sea más. Así. Bien, y ahí está la cámara. Quisiera que la vean de cerca. Fíjense ustedes de esta pequeñísima, muy pequeña cámara, realmente con un gimbal delicado, aparentemente, aunque en relación a las otras versiones de Mavic, DJI se ha preocupado de mejorar la resistencia. Los otros Mavic, como el Mavic Pro, presentaron problemas de fuertes vientos donde el gimbal terminaba dañándose y quedaba inestable. Ahora DJI se ha preocupado en hacerle mucho más resistente, aunque se vea pequeño. El diseño de haberlo hecho un compartimento algo más cerrado lo convierte en mucho más estable. Incluso ahí apagado se le ve que es rígido, no está tan tembloroso, y eso lo hace también excelente, como una de las mejores de DJI. Miren ustedes, en comparación a un teléfono celular promedio, el tamaño que tiene es realmente es una miniatura. Cabe en la palma de la mano. Es más, si voy al campo, meto en el estuche, yo lo podría llevar en el bolsillo mío. En otro bolsillo, las baterías. Y volar. A volar se ha dicho. La incomodidad de antes del Phantom, que es una maravilla. No voy a decir nada en contra del Phantom 4. Estoy muy contento con mi Phantom 4. De hecho, lo voy a seguir volando. Es un excelente dron. Me ha demostrado ser muy bueno en vientos fuertes que generalmente hay en la zona andina de Cajas, y francamente no lo cambio. Phantom 4 en todas sus series, estándar, Advance y Pro, es una maravilla, pero esta pequeñez, este mosquito, promete muchas cosas nuevas en términos tecnológicos, y eso es lo que queremos ver, ¿no? Que se pueda demostrar eso. Cosas adicionales que he adquirido son una batería más, es un adaptador para que ingrese la tablet o el iPad, el expansor de señal para el control remoto, que es muy necesario cuando uno quiere mandarle a volar distancias largas. Este Fly More Combo nos trae además 2 juegos adicionales de propelas. Muy bueno, en caso de que las que vienen se dañen. Y viene, pues, por supuesto, aquí con el cable de interfaz para conectar el dron a nuestro PC, las configuraciones. Un aparatito que es muy interesante. Este es un adaptador, yo lo pude ver en un video tutorial. Es un adaptador para conectarlo a la batería, por ejemplo, ¿no? La parte de acá.
y yo a través de este puerto USB tendría señal para cargar un celular o cualquier otro artefacto que dependa de energía y que no tenga disponible un lugar, por ejemplo, en el campo, ¿no? Vienen 2 sticks de repuesto. Esto no sabía yo, pero vienen 2 sticks de repuesto, un conector USB y vienen 2 cables interfaz Lightning para otro tipo de accesorios. Si no son de Mac, pues miren ustedes, tengo para conectar en Samsung o en otros dispositivos, vienen 2 cables adicionales. Y bien, eso es todo lo que viene en la caja. ¿Sí? Esta es una base de cartón que es para protección, no hay más. Ese es el nuevo DJI Mavic Air, la nueva adquisición de Quilico Drones. Vamos a configurar, a revisar el firmware, el software, que todo esté en orden y hacer las primeras pruebas de vuelo. Ahí nos vemos en un rato.